Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y te hablábamos hace un ratito de la frustrada sesión para frenar las tarifas que hoy intentó la oposición. Todo sucedió porque se necesitaba un quórum de 129 diputados. Según lo que denuncia la oposición, el diputado Olmedo se levantó de su banca después de que Javier Prieto, diputado por Cambiemos, le hablara al oído. A partir de esto, Olmedo pidió levantar la sesión, se levantó de su banca y no hubo quórum suficiente para tratar los diferentes proyectos para frenar las tarifas. Bueno, con él vamos a hablar, que está allí junto a nuestra compañera Carla Ricciotti. Carla, buenas tardes. Sí, Eleonora, y seguimos aquí. Está el diputado Javier Prieto y preguntarle, antes que nada, ¿qué fue lo que le dijo al diputado Olmedo? Nada que ver con el tema que se estaba tratando. O sea, yo lo abordé en un momento inoportuno para compartir un proyecto en el que estoy trabajando. Es más, ni siquiera pude hablar porque me dijo, no, pará, que estoy pidiendo la palabra para hablar. Eso fue todo. El que lo conoce al diputado Olmedo sabe que es imposible que podamos influir en sus decisiones. O sea que me sorprendió la reacción de todos los medios, porque en realidad no tenía nada que ver con lo que yo fui a consultarlo, que es un proyecto en el que estamos trabajando. Y además porque él, primero que no consulta con nadie cuando toma sus decisiones, es imposible influir en Alfredo, quien lo conoce sabe que es así. Y además que si yo hubiera podido influir con el tema de las tarifas, obviamente que lo hubiera hecho con mucho gusto, a favor del gobierno, porque estoy incondicionalmente trabajando con Mauricio Macri y con todo el equipo en sincerar las tarifas, en decir la verdad y tratar de recomponer esta matriz energética que heredamos, que es imposible ponerla en condiciones si no sinceramos los precios y no ponemos las cosas en orden. Pero la verdad es que yo no entendí la reacción de hoy, porque es verdad, yo lo abordé en un momento inoportuno porque él estaba pidiendo la palabra. De hecho, no se la dieron ahí, levantaron la sesión, ya estaba en tiempo de levantarse la sesión. Y después, bueno, cuando empiezan las expresiones de minoría, él ingresa, ahí pide la palabra y después habla. Prieto, sí, ¿cómo le va? Buenas tardes, Eleonora Coulo. En primer lugar, preguntarle si le resulta lógico la sospecha por parte de la oposición que justo en el momento en que se estaba aguardando para tener los 129 diputados y el quórum como para poder empezar a hablar, a debatir los diferentes proyectos, usted se le acerca a Olmedo. Eso como mínimo resulta sospechoso. No, yo entiendo que puede resultar sospechoso, pero el tiempo ya había pasado. Es más, el presidente se flexibilizó e inclusive esperó unos minutos más, pero la sesión se había caído. Yo lo abordé en un momento inoportuno a él, después inclusive le pedí disculpas, pero la verdad es que no tiene nada que ver con el tema. Y como vuelvo a decir, quien conoce al diputado Olmedo sabe que es imposible de que podamos influir en una decisión más de este tenor. ¿Usted lo conoce, se conocen bien con el diputado Olmedo? Lo conozco hace mucho tiempo, cuando corríamos carreras en autos. Yo corría algunas carreras del turismo nacional y él corrió muchísimos años, lo conozco desde hace mucho tiempo, pero por el deporte. Ah, está bien. Y después nos encontramos acá. Está bien. No, porque hoy, yo no sé si fue parte del propio nerviosismo de Olmedo, pero de hecho él, cuando se lo acusó, que él se había parado porque usted le había hablado al oído, hasta directamente lo desconoció a usted. Dijo que ni siquiera lo conocía. No, primero que no le hablé al oído. Yo me acerqué a la banca y, claro, cuando él estaba pidiendo la palabra, me dijo, espera que estoy pidiendo la palabra, y entonces me retiré. Eso fue todo. Ni siquiera pudimos hablar porque él me dijo que no podía hablar porque estaba pidiendo la palabra. Así que no me acerqué ni para hablar al oído, ni simplemente era para hacer una consulta, que bueno, obviamente me di cuenta que no era el momento, me fui. Eso fue todo lo que ocurrió. Lo que pasa es que yo entendí que la sesión ya estaba terminada, porque la verdad es que estábamos afuera, eso es verdad, porque nosotros decidimos no participar del quórum. Y el presidente tendría que haber levantado la sesión unos minutos antes. Prieto, disculpe, después se flexibilizó el presidente. ¿Está diciendo que usted creía que ya había caído, o sea, que se había terminado? Pero obviamente si la sesión había sido convocada a las 11, y a las 11:30 se caía.
Pero ustedes estaban ahí justamente esperando este momento. Ustedes estaban en general afuera. Usted ingresa y dice que justo de casualidad ingresó a hablar de otro asunto que nada tiene que ver en el momento más caliente donde se estaba cumpliendo el horario. La sesión, nada. La sesión estaba terminada. Después nos enteramos que el presidente se flexibilizó 30 minutos más. No estaba se enteraron terminada. después, dice usted. Usted dice que se enteró después de eso. Usted creía que ya había que se estaba yendo Olmedo a su casa. No, bueno, Olmedo estaba dentro del recinto, si yo lo abordé ahí. Pero quiero decir, nada que ver con el tema de la sesión. Y vuelvo a decir, quien lo conoce a Olmedo sabe que es imposible influenciar en una decisión de Olmedo. Además, vuelvo a decir, me acerqué, le consulté sobre el proyecto que iba a compartir, me dijo, déjame que estoy en otro tema, después lo hablamos. Punto, y eso fue todo. Si usted en vez de eso le hubiera sugerido que se levantara, tal como supone o como quiere instalar, vuelvo a decirlo, decir, si yo hubiera podido, si hubiese sido una decisión y hubiera participado de la decisión de que no haya quórum, lo hubiera hecho con mucho gusto, porque comparto el criterio del oficialismo, trabajo para eso, para sincerar las tarifas, y lo hubiera hecho con mucho gusto. Pero no fue ese el motivo de hoy. Yo me saqué por otro tema. Igual que en este contexto resulta inverosímil lo que usted dice, ¿no? Bueno, está bien. Ya, las especulaciones. Pero justo usted, que es del oficialismo, que lo conoce previamente al medio, que tenía una relación, como usted decía, porque han corrido carreras y demás, justo usted se acerca en ese momento clave y dice que es para hablar de otro tema, entiende que pueda resultar inverosímil. Entiendo que puede resultar inverosímil. Lo que le quiero significar es que si usted ve las filmaciones, debe haber filmaciones, inclusive algunas filmaciones que vemos la imagen mientras hablamos con usted, sí. Bueno, fíjese. Primero no me acerco a hablarle al oído. Nunca le hablé al oído, porque me acerqué a la banca y como estaba de frente, me dijo, déjame que voy a hablar. Bueno, después te veo. Y eso fue todo. Fíjese en la filmación. ¿Cuál es el proyecto que están trabajando en conjunto? Es un proyecto en el que yo estoy trabajando para hacer un registro de deudores morosos por cuotas alimentarias. Es un proyecto estoy trabajando yo, pero habíamos... Sí, que vienen trabajando hace tiempo. ¿Cómo? Y que usted... No, yo lo estoy trabajando. Yo lo estoy trabajando y como lo había comentado... Estoy trabajando y como lo había comentado con él, me dijo, bueno, yo te voy a acompañar. Ese fue el motivo de la consulta nada más. Y eso fue todo lo que ocurrió. ¿Y le pareció entonces un buen lugar, un buen momento para seguir conversando de este proyecto cuando justamente se estaba tratando un tema tan importante? Él me dijo, bueno, yo te voy a acompañar. Ese fue el motivo de la consulta nada más. Y eso fue todo lo que ocurrió. ¿Y le pareció entonces un buen lugar, un buen momento para seguir conversando de este proyecto cuando justamente se estaba tratando un tema tan importante para el oficialismo? Usted puede hacer la especulación que quiera. Siempre nos vemos en el recinto y hablamos en el recinto de todos los temas que podemos hablar y que nos vinculan. Pero bueno, en un momento tan importante como el que se estaba viviendo hoy. Usted puede hacer la especulación que quiera. Siempre nos vemos en el recinto y hablamos en el recinto de todos los temas que podemos hablar y que nos vinculan. Pero bueno, en un momento tan importante como el que se estaba viviendo hoy. El momento era importante, pero ya le reitero. No se había conseguido el quórum, la sesión estaba caída y yo entré en un momento inoportuno porque después el presidente le había dado unos minutos más. Ahí diciendo, Preto, porque... Lo consulté sobre otro tema, no tenía nada que ver con esto, no se había conseguido el quórum, la sesión estaba caída y yo entré en un momento inoportuno porque después el presidente le había dado unos minutos más. Ahí diciendo, Preto, porque... Lo consulté sobre otro tema, no tenía nada que ver con esto y se hicieron toda una serie de especulaciones que no tienen nada que ver. Ahí diciendo porque la sesión... Y se hicieron toda una serie de especulaciones que no tienen nada que ver. Ahí diciendo porque la sesión no estaba caída y el quórum en realidad existía si en el caso que si Olmedo se quedaba sentado. No, nunca hubiera llegado a los 129. Con él llegaron a... y el quórum en realidad existía si en el caso que si Olmedo se quedaba sentado. No, nunca hubiera llegado a los 129. Con él llegaron a 128 Preto, diputados. Disculpe, antes de esa escena que estamos viendo... 128 Preto, diputados. Disculpe, antes de esa escena que estamos viendo aquí en televisión, ¿usted dónde había estado? ¿Cómo? Usted, antes de eso, los minutos previos a esa escena que estamos viendo, ¿qué estuvo haciendo?
¿Dónde estuvo? ¿Qué estaba No, haciendo? en el hemiciclo, estábamos afuera porque ayer... Televisión. ¿Usted dónde había estado? ¿Cómo? Usted, antes de eso, los minutos previos a esa escena que estamos viendo, ¿qué estuvo haciendo? ¿Dónde estuvo? ¿Qué estaba haciendo? En el hemiciclo, estábamos afuera porque ayer fue una decisión nuestra no entrar al recinto. No estábamos en el recinto. Estaba con el resto afuera y... Fue una decisión nuestra no entrar al recinto. No estábamos en el recinto. Estaba con el resto afuera y usted solo ingresó para hablar este asunto, dice usted. Así es, así es. ¿Habló después de toda esta cuestión con Olmedo? ¿Tuvo un momento, manera de comunicarse con él? Y usted solo ingresó para hablar este asunto, dice usted. Así es, así es. ¿Habló después de toda esta cuestión con Olmedo? ¿Tuvo un momento, manera de comunicarse con él? ¿Hablaron? Nos cruzamos acá afuera, yo le dije, che, disculpame, te abordé en un momento inoportuno. ¿Le hablaron? Nos cruzamos acá afuera, yo le dije, che, disculpame, te abordé en un momento inoportuno, después charlamos el tema y nada más. ¿Y él qué le contestó? No, sí, me dijo, sí, tenés razón, si yo estaba pidiendo la palabra, y si yo estaba pidiendo la palabra, por eso no te escuché. Y eso fue todo, nada más. ¿Y él qué le contestó? No, sí, me dijo, sí, tenés razón, si yo estaba pidiendo la palabra, y si yo estaba pidiendo la palabra, por eso no te escuché. Y eso fue todo. Bueno, o sea que después no volvieron a conversar y no hubo reclamos por parte de Olmedo. Bueno, o sea que después no volvieron a conversar y no hubo reclamos por parte de Olmedo hacia usted. Nah, de ningún tipo. Ningún tipo. Solo lo crucé acá afuera, le pedí disculpas. Digo, che, disculpame, te abordé en un momento inoportuno, después hablamos del proyecto. ¿Usted? Nah, de ningún tipo. Ningún tipo. Solo lo crucé acá afuera, le pedí disculpas. Digo, che, disculpame, te abordé en un momento inoportuno, después hablamos del proyecto. Sí, está todo bien. Dice, yo no te atendí porque estaba pidiendo la palabra. Eso fue todo. O sea que más allá de todo tipo de especulación. Todo bien. Dice, yo no te atendí porque estaba pidiendo la palabra. Eso fue todo. O sea que más allá de todo tipo de especulación o todo lo que se pueda haber visto en aquel momento, usted niega que le haya pedido a Olmedo que se levante de su banca. Absolutamente, absolutamente. O todo lo que se pueda haber visto en aquel momento, usted niega que le haya pedido a Olmedo que se levante de su banca. Absolutamente, absolutamente, le digo, niego totalmente. Yo no fui a pedirle nada a Olmedo. Es más, digo, si hubiese sido una decisión, le digo, niego totalmente. Yo no fui a pedirle nada a Olmedo. Es más, digo, si hubiese sido una decisión de participar en una conversación para evitar el quórum, lo hubiera hecho porque considero que lo que estaba planteando la oposición es una locura. Participar en una conversación para evitar el quórum, lo hubiera hecho porque considero que lo que estaba planteando la oposición es una locura. Siendo que usted lo conocía personalmente, correr Olmedo, con el costo político de sincerar las tarifas, de decir la verdad y trabajar para que las tarifas se cobren a precios reales. Que es durísima la decisión, es una decisión política compleja, la entiendo, que se está haciendo con el esfuerzo de todos los argentinos, pero que no fui a hacer eso. Pero lo hubiera hecho con mucho gusto porque acompaño el esfuerzo del presidente Macri y todo su equipo. ¿Tenía alguien dentro del oficialismo asignada la función de hablar con Olmedo para tratar de convencerlo de que no fuera? No. Digo porque es un aliado muchas veces del oficialismo. No lo conozco. Y usted tampoco usted se ofreció para decir, digo, más allá de en ese momento, tampoco antes decir, bueno, voy a hablarlo con Olmedo, siendo que muchas veces vota junto con el oficialismo. De ninguna manera. Le reitero, si hubiese sido una decisión del bloque y si me lo hubieran encargado, lo hubiera hecho con mucho gusto. Pero no fue esa la decisión, no fui a hacer eso, lo abordé en un momento inoportuno, eso fue todo. Pero esto cosa que después, bueno, hizo todo un estrépito tremendo, pero no tuvo nada que ver. Hoy hablamos con el diputado Rossi, con Agustín Rossi, y dijo que ya no lo llaman más Preto, que lo llaman apreto. ¿Usted lo apretó a Olmedo? El diputado Rossi, si hay un chicanero en el Congreso, es el diputado Rossi, que cuando tienen que levantarse para no dar quórum porque les interesa sus intereses, lo hace sin ningún problema. Y cuando les molesta, sacan el reglamento, como la diputada Camaño hoy, que hablaba del reglamento, cuando la que más insiste en aplicar el reglamento a rajatabla es la diputada Camaño. Entonces, cuando no favorece la postura o la decisión política del bloque, la culpa la tienen todos los otros diputados. Pero bueno, en la chicana estamos acostumbrados, los maestros de la chicana son ellos.
Bueno, Preto, queda claro. Muchísimas gracias por su tiempo. Dale, gracias. Gracias Carla, a vos también. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos.